En estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunitat Valenciana. Y quiero destacar y quiero agradecer la máxima coordinación de todos los servicios de emergencias provinciales, locales, autonómicos y de la Administración General del Estado, con la que estamos en permanente contacto y colaboración una vez más. Pues de nuevo deciros que nuestros efectivos pues son fantásticos, ¿no? Y por tanto conviene seguir las instrucciones que se nos den, las instrucciones que estamos trasladando durante el día de hoy, y tengo que decir que dentro de lo que está ocurriendo, pues las cosas pues van como os acabo de contar, afortunadamente sin ningún daño material, sin alerta hidrológica, y todos muy pendientes y todos muy atentos a la profesionalidad de nuestros efectivos, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. 7 minutos sobre las 12 del mediodía, y con esta sintonía, como cada jueves, comenzamos una nueva edición de A Vista del 15M, donde nuestros compañeros Cristóbal Lara y José Guerrero nos acercarán la actualidad desde otro punto de vista. Recordamos a la audiencia que puede participar en este espacio llamando al 96 250 4508. Como siempre, previa identificación y desde el respeto, pues pueden acercar cualquier opinión a nuestros compañeros. Y les damos paso, que ya están listos al otro lado. Cristóbal, José, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, si nos escucháis a cualquier hora. Exactamente, el momento que tengáis, pues muy buenas. Muy buenas. Y luego nada, bienvenidos aquí iba a decir la resistencia. Bueno, aquí no sé ni lo que somos. Ya no sé ni lo que somos. Seguimos aguantando y para adelante, ¿no? Aquí bueno, como los violinistas del cuarteto del Titanic. Exactamente, hasta el último momento, hasta que el agua nos llegue al cuello. Bueno, pues nada, un saludo a la resistencia primero que nada, porque ya sabemos lo difícil que... Por cierto, sí que hay gente por ahí aguantando el chaparrón, ¿eh? Y sin por cierto, lo que tú comentabas antes de salir, hoy es el aniversario, 15M. Hoy es el día 15 de mayo, o sea... Hoy es aniversario de la razón de ser de este programa. Correcto, empezó por esto y seguimos aquí todavía, por eso y por más cosas. Ahora, durante el programa, iremos recordando ciertos momentos que siempre está bien recordar lo que pudo ser. Sí, y lo que intentamos que siga siendo. Lo que pudo ser, lo que fue y lo que queda. Y lo que queda por hacer. Lo que queda, a pesar de que pues no sea lo suficiente, ¿no? Sí, sí. Porque las fuerzas contrarias son demasiado fuertes. Y buena parte de esa gente, pues, por desgracia, ha vuelto al redil. Sí, señor. Gracias. Pero bueno, antes de empezar con estas cuestiones, y después de escuchar por enésima vez al molt deplorable presidente, recordar que el próximo jueves, cada jueves, dentro de 2 jueves, el día 29 de este mismo mes, hay una huelga general a nivel de la Comunitat Valenciana, convocada por los sindicatos CGT, CNT, Intersindical y COS, como una nueva medida de fuerza para echar a este Consell, especialmente a su comandante en jefe, al señor Mazón, un total inepto, un criminal. Yo ni siquiera le pongo presunto, porque si la jueza de Catarroja tuviera el poder suficiente y no fuera una jueza de un juzgado de primera instancia y no tuviera las presiones que va a tener y que está teniendo ya encima, porque hay gente del PP pidiendo que la inhabiliten ya, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y la consellera Salomé Pradas ya ha pedido protección al Consejo General del Poder Judicial. Exactamente. Porque esta gentuza, que son auténticos mafiosos, criminales, y de lo peor que hay, voy a morderme la lengua, sí. ¿Vale? ¿Cómo se atreve a dar lecciones a una jueza que está intentando hacer su trabajo? Para una jueza que intenta hacer su trabajo, llegan las llenas estas y no, es que es alucinante, ¿no? Eso da una idea un poco también de lo podrida que está la judicatura y de manos de quién está, porque son sus amigos, son los suyos. Yo
hace mucho, mucho tiempo que dejé de albergar esperanzas en que hubiera un mínimo atisbo de justicia en los tribunales de este maldito país. Pero bueno, vuelvo a lo de la huelga general, que me he ido. Entonces, además de, por supuesto, pedir la dimisión de Mazón, de que no puede seguir ni un minuto más siendo presidente de esta comunidad, hay una serie de demandas. Por supuesto, una huelga general convocada por sindicatos tiene que ir acompañada también de una serie de demandas laborales, ¿no? Y a raíz de la Dana pues se vieron las costuras de un sistema que para nada protege al trabajador o a la trabajadora, ¿no? Entre ellos pues algunos grandes empresarios y otros no tan grandes que en medio de una alerta roja enviaron a trabajadores y trabajadoras a trabajar, ¿no? Y esto se tiene que denunciar y se tiene que además proteger en la legislación laboral, ¿no? Entonces, pues nada, llamar a toda la gente que pueda, trabajadores por cuenta ajena y también autónomos y autónomas que tienen la capacidad de, al menos el día 29, cerrar la paraeta con lo que ello supone de perjuicio, por supuesto, tanto a autónomos como a trabajadores por cuenta ajena, y respaldar y apoyar una huelga general que cuanto más masiva y más seguimiento tenga, más daño hará a los que todavía están protegiendo a este señor, a Carlos Mazón, ¿no? Cuanto más daño hagamos, más fuerza hará para que este señor de una puñetera vez se vaya de ahí. Para que no siga haciendo más daño. Exactamente, para que no siga haciendo más daño, ¿no? Tiene que ver también con el tema de la reconstrucción, ¿no? Que la reconstrucción de todo lo de todo lo dañado, que como hemos dicho en otros programas, no debería ser como se está dando. Ya no me refiero solo a los chanchullos que se están produciendo, ¿no? A los contratos adjudicados a dedo a empresarios de tramas de corrupción, sino también que ese dinero que está llegando de Europa, del Estado y demás, y de la solidaridad de otras entidades, se ha utilizado con cabeza y reconstruir donde haya que reconstruir y no donde ganen dinero. No solo donde gane dinero, sino donde vuelva a volver a pasar. Sí. ¿No? Con cabeza. Esto casi es una quimera lo que estoy diciendo. Sí, total. Porque se está volviendo a reconstruir otra vez y a No. tropezar otra vez con la misma piedra, y cuando pase otra barbaridad de estas, que es muy probable que vuelva a pasar, no sabemos cuándo, pero es muy probable que vuelva a pasar en no mucho tiempo, pues tendremos otra vez la misma tragedia, ¿no? Eso sí, esperemos que Carlos Mazón o algún paisano suyo, algún compañero de partido suyo no esté ahí para dirigir nuestras... ¿En el próximo gobierno? Sí, el próximo gobierno. Hay quien dice que, bueno, en fin, no me quiero ir por... Pero bueno, quería recordar lo de la huelga general del día 29, que estamos todos y todas invitados y casi obligados a secundarla, porque ya no sé qué más podemos hacer para echar a este señor. Bueno, también hay no se va ni con agua caliente. Sí, señor. El 29 de mayo hay otra nueva... Por supuesto, el día de la huelga, por la tarde hay otra gran manifestación, como día 29, y oye, pues creo que es hora ya de salir del sofá y de levantarse del sofá y hacer algo, aunque solo sea por dignidad. Sí. Es que ya lo único que nos queda es la dignidad. Correcto. ¿Verdad? Sí. Estamos muchas veces envueltos de esa impotencia que supone esperar que cambien las cosas, sin hacer demasiado. Si no hacemos nada, no cambia. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. El otro día compartía un artículo que es brutal, me parece brutal, de un filósofo, Santiago López Petit, que hablaba sobre esto, ¿no? Sobre el tema de la espera y siempre esperar. No podemos seguir esperando, hay que actuar. ¿Y eso? Porque el propio sistema nos... Lo que quiere es que nos... Claro, el que sigamos esperando que todo se va a arreglar solo, ¿no? Sí. Y no, esto no se va a arreglar solo, ¿no? Porque además ellos están muy bien ahí. Bueno, por supuesto. Mientras nosotros estemos parados, ellos consiguen sus objetivos. Eso es lo tremendo. Y hay una cosa curiosa, ¿no? El tema. Hay mucha gente... De hecho, por ejemplo, deberíamos de estar aprendiendo de la buena gente, ¿no?
Y hay mucha gente que te está contando que en esta vida lo único que queda es la dignidad. La verdad es que si la perdemos y nos quedamos quietos viendo cómo los malos hacen su faena, pues cuando acabemos... Solo nos queda la dignidad. Y está llegando un momento que viendo lo que está pasando en la Palestina ocupada y en otros lugares del mundo, pero en la Palestina ocupada, que además hay pruebas, hay testimonios, hay vídeos, hay fotos, hay formas de saber la barbaridad que Israel está cometiendo en la Palestina ocupada. Y el tema de la dignidad o de la cierta capacidad de empatía, de humanidad, ¿no? Viendo que nadie está haciendo nada o muy pocos están haciendo cosas, o quien puede hacerlo no está haciendo nada, sino todo lo contrario, se me está acabando ya la esperanza en que haya alguna manera de salir de este atolladero que no sea la barbarie. Porque si, de verdad, o sea, si estamos comprobando de primera mano cómo se están cometiendo crímenes atroces, delante de nuestras narices, porque en el año 44, 43, 44, pues hay una buena parte de la población mundial que no podía saber lo que estaba pasando en la Alemania nazi. No habían testimonios gráficos para probarlo. Pero es que ahora hay de todo. Ahora hay una televisión transmitiéndolo en directo. Claro, es que quien quiere saber lo ve. Una ciudad reducida a escombros como yo no había visto jamás en vida. Nada, yo recuerdo... No recuerdo una cosa igual en mi vida. Solamente 3D o Guernica. Pero eso no lo vivimos. Claro, pero me refiero a imágenes que me recuerden a eso a pequeña escala, porque lo de Palestina es mucho más gordo. Lo de Palestina es absolutamente es brutal. Increíble. Brutal. Y chico, y no pasa nada, ya es una cosa, bueno, lleva ya más de 1 año y medio y como que la gente ya lo ha normalizado. Hasta tú dices, bueno, es que hoy, por ejemplo, ayer hubo otra matanza, una nueva, y solo lo ha recogido un periódico. El periódico del País y de aquella manera. Sí, sí. Porque, claro, seguro que ponen alguna foto, pero ponen, como he visto un titular que leeremos luego, en el País siguen insistiendo con la guerra de Gaza. Sí. O sea, no se atreven, al menos en la cadena SER sí que Ángel Barceló ya habla de genocidio, pero es que en el País siguen insistiendo con guerra de Gaza. Pero espérate, hablando de genocidio, la embajada israelí ha llamado al orden al gobierno de España por llamar genocidio lo que está ocurriendo. O sea que ya imagínate. Y yo lo que quería comentar es que el sistema este ha conseguido su objetivo cuando ha hecho creer a la gran mayoría de la gente que como no puede hacer nada, pues hay que aguantar. Esa es la tremenda victoria del sistema. Sí. Y yo creo que hay que darse cuenta de que lo único que podemos hacer en la vida es hacer un poco mejor este mundo, porque si no, apaga y vámonos. Uno de los peores virus que nos ha inoculado este sistema que padecemos... Se llama paracetamol. Sí, por supuesto, los analgésicos, pero es lo que causan los analgésicos, los físicos y mentales. Y los mentales, ¿no? Todas las distracciones y los entretenimientos que nos venden, ¿no? Pero eso genera una cosa terrible y es resignación. Sí. O sea, hay una enorme cantidad de resignación en las sociedades, especialmente en las del norte global, que son las que, mal que mal, ellos consideran que viven cómodamente. Y ese virus de la resignación es brutal. Porque está funcionando de categoría. Porque además es muy cómodo. Sí, es lo mejor. O sea, claro, yo estoy resignado. Como no se puede hacer nada, los poderes que están causando todo esto son tan fuertes que yo me resigno. Pero no me resigno por una cuestión de que no haya nada que hacer, sino porque es una cuestión de comodidad. Y esa palabra me lleva a otro virus que nos ha inoculado. La comodidad. Sí. Nos venden la moto de que estamos muy bien y que hay que continuar como Vamos estamos. al hipermercado porque allí tengo la comodidad entre comillas, ¿vale? De cargarlo todo ahí. La carne, la verdura, la fruta, lo que no necesito, lo que necesito, lo de la droguería, todo, ¿vale? Y como es la comodidad de que lo compro todo junto, pues ya no voy ni a la panadería, ni a la droguería, ni a la carnicería, ni a la pescadería, ni a exactamente. nada. Ni a la tienda de combustible. Entonces la economía local muere,
muere. La comodidad muere. mata. La comodidad, La comodidad mata. mata. La comodidad mata y vuelve gilipollas. Y Perdón luego- por la expresión. No pasa nada. Y luego hay una cosa curiosa, ya lo comentamos en su día, una investigación que hablaba, he nombrado el paracetamol no por casualidad. Una investigación determinaba que la gente que consume calmantes, Sí. estos, paracetamol entre ellos, se traduce también en una apatía emocional. Es decir, que te deja de impresionar el sufrimiento ajeno. Claro. Es decir, que no solamente te calma el dolor si te duele algo, sino que a nivel mental hace que empatices menos con los demás porque te Porque también calma el dolor mental. calma el dolor mental. Lo adormece. Exacto. No Y lo luego- calma, lo adormece. Y lo luego deja ahí. aquí, y luego en este sistema en el que estamos viviendo, además cada día se está viendo cada vez más gravemente, es un sistema que te está matando. Te produce depresión, problemas físicos, mentales, de todas clases, y el sistema y la solución que te da el sistema, valga la redundancia, es que te hinches a pastillas. ¿Te duele el hombro porque has estado trabajando 26 horas? Tómate un paracetamol o un nolotil o algo por el estilo. ¿No puedes dormir por la noche? Un somnífero. ¿Que no puedes levantarte por la mañana? Un euforizante. ¿Que te duele el estómago porque los nervios te matan? Te tomas un protector gástrico y así sucesivamente. Y si todo eso no te cura, es que eres un perdedor. Exactamente. ¿Eh? Esa es la otra victoria del sistema. Esa es la otra victoria. La culpa de que no llegues a vivir como tú quieres es tuya. Tuya. O sea, encima. Y luego eso me lleva a otra reflexión. Yo quería cavilar una cosa, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, la culpa de que la gente no alcance bienestar económico siempre porque no se esfuerza lo suficiente. Vale. Estamos hablando de una pura lotería. Tú imagínate que te ha tocado nacer, porque tú no eliges dónde, en una aldea de Senegal, muerto de hambre, con guerrilleros por allí matándote a tu madre y a ti y a todos los demás. ¿Qué vas a hacer tú allí en Bangladesh, en Sudán? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué suerte vas a tener? ¿Cómo te vas a esforzar? ¿Para qué te va a servir tu esfuerzo? O sea, vamos a mentalizarnos de que tenemos suerte un gran componente. Entonces, no le echemos la culpa a que no te esfuerzas lo suficiente. Millones y millones de personas se esforzarán toda su vida y se morirán miserables en la pura indigencia. Hay quien se esfuerza todos los días en salvar la vida huyendo de la miseria, de las guerras y de la pobreza. Y mira cómo tiene acaba. un esfuerzo terrible metiéndose en una patera, haciendo un esfuerzo tremendamente por sobrevivir y acaba muerto. Y acaba muerto ahogado ahí en el Eso Mediterráneo. sí que se han esforzado, Sí, pero sí. han acabado muertos igualmente. Exactamente, lo digo porque... Muertos y olvidados. Sí, señor. Y el que te cuente de que uno no consigue sus objetivos porque no se esfuerza, le podéis decir que es mentira, porque hay gente que se esfuerza muchísimo. Mira los campos de fresa, con los migrantes ahí recogiendo en tiendas de cartón. Mira si se esforzarán ellos 14 o 15 horas al día, después de haber pasado a lo mejor un par de años para llegar aquí, para que luego... Después de haber pasado la de Caín Exactamente. para venir aquí. Bueno, en fin, vamos a seguir hablando. Por cierto, llevamos un montón de días que no hablamos de cosas del clima. porque- Sí, es verdad. Y hoy me he encontrado de pura casualidad un montón de cosillas. ¿Os las Pues cuento? Venga, va. Esta semana pasada, estaban comentando un estudio en Suiza que habían hecho. Resulta que un estudio detecta químicos de neumáticos en frutas y hortalizas en Europa, con posibles efectos neurotóxicos y reproductivos. Resulta que los neumáticos de todos los coches están construidos, fabricados con un montón de aditivos químicos para darle una serie de cualidades a la goma, ¿no? Y resulta que muchísimos de esos químicos son estos que son eternos. Estos que comentan el otro día un estudio que había determinados productos químicos que durarán toda la vida y que los vamos a tener ya asimilados y que no los vamos a poder destruir, Los PFAs, por ejemplo, ¿no? entre otros. Entre otros. Bueno, pues resulta que los neumáticos tienen un montón de productos de esta clase y resulta que ya están interviniendo ya, formando parte de frutas y hortalizas en Europa. O sea, que eso para adelante. Y luego, una noticia que me dejó, bueno, en fin, iba a decir asustado, pero en fin, yo creo que ya no me asusto de nada. La verdad es que viendo lo que estamos viendo, es difícil asustarse ya. Me leo una información de que el mar Caspio, que es uno de los mares que tenemos aquí en el interior de Europa, entre Europa y Eurasia, perderá 21 metros de nivel para 2100. Se espera que se va a convertir en un desierto por el El calentamiento. mar del Aral ya desapareció. Sí, señor, el mar de Aral desapareció y ahora Y va el lago Tanganica está desapareciendo. está desapareciendo y por el calentamiento. ¿Cómo era este también súper grande que
el lago Chad. Y el Titicaca también está bajando el nivel. O sea que aquí estamos quedándonos sin agua. Por cierto, literalmente hay un montón de zonas del planeta que ya empiezan a tener problemas de suministro de agua potable. Bueno, también leía un reportaje sobre las macrogranjas, los residuos que están provocando ahí un montón en Orense, por ejemplo. Y luego esta mañana me leo una noticia hablando del Bitcoin, que os lo explico, funciona a base de extraer datos, a base de muchas horas de funcionamiento de ordenadores en marcha y que necesitan mucha energía eléctrica para conseguir la minería de monedas estas de Bitcoin. Y resulta que hay un reportaje que aparece esta mañana diciendo que la minería del Bitcoin en Estados Unidos consume el 2,3% de toda la electricidad de América. Agárrate. Y que están comprando los mineros, las empresas estas que se dedican a conseguir Bitcoin, están comprando centrales antiguas eléctricas para suministrarse energía. Agárrate. Bueno, y luego dos noticias más curiosas es que yo ya no sé dónde meterme. Ola de calor en Texas. Ola de calor en Texas. En mayo, 15 de mayo, con 43 grados de temperatura y 7 millones de personas afectadas. Nada. Todo normal y bien. Y luego la noticia de hoy. México se calienta más que el promedio del planeta. Creo que ya llevan 1,81 grados por encima del nivel industrial. Pero dicen que el 75%, o sea, casi 8 de cada 10 mexicanos van a tener que emigrar por el calentamiento global. Las zonas tropicales, según dicen, son las primeras que van a ser más expuestas. O sea que las zonas tropicales y las zonas cercanas a las zonas tropicales, con lo cual pongámonos las barbas a remojar. Pongamos a punto, porque lo digo porque ahora enseguida la extrema derecha dirá, es que la inmigración es un problema porque nos van a quitar. Lo que pasa es que el problema no es la inmigración, el problema es este calentamiento global. Pero en fin, estas son las noticias que me he encontrado, que como hacía tiempo que no comentábamos cosas del ambiente... Mira, una de calentamiento global, ¿vale? Esta noticia es de climática. El 10% más rico a nivel global ha causado 2/3 del calentamiento global desde 1990. En un estudio publicado en Nature Climate Change, concluye que si todo el mundo hubiera emitido como el 50% más pobre de la población mundial, el calentamiento del planeta habría sido mínimo desde 1990. Para aquellos que os digan que todos tenemos la culpa del calentamiento. Voy a hablar bajito porque ya la voz ya no... ya no te llega más. Y si me arrimo bien, yo creo que se me oye bastante. Sí, perfectamente. Entonces, el cambio climático, ya no me gusta llamarle cambio climático. Ojalá todavía pudiéramos llamarle cambio climático. Ahora ya es caos climático. El caos climático o la emergencia climática que estamos viendo ya delante de nuestras narices es una cuestión de clase. La clase dominante, claro. Correcto, Estamos hablando de que el 10% más rico ha causado 2/3 partes. Y el 10% significa que son unos poquitos millones de personas. De 8.000 millones de personas, calcula el 10%. Sí, nada. 800.000. Bueno, serán 8 millones, pero en fin, es igual. 8 millones, bueno, muy igual. poquita gente. 8 vale. millones de 8.000. Sí, correcto. Bueno, muy pues poca gente, muy poca gente que vive a todo trapo, vive con un nivel de vida estratosférico. Y son realmente los que han causado esto y los que por todos los medios están intentando convencernos de que no existe ese problema. Convencernos y meter presión a los que pueden tomar decisiones de que no hagan nada. De que no tomen nada. Y lo están consiguiendo. Sí, por supuesto que sí. Y luego aparte con chavaos con todos los medios de comunicación, las pantallitas y todas estas historias que nos están llevando por este caminito. Bueno, yo quería comentar cosas buenas, vamos a ver, porque si no, al final la gente nos dejará de escuchar, ¿no? Y yo quería hablar de gente que vale la pena, ¿no? Por ejemplo, hay un montón de gente que está haciendo cosas que los medios no nos informan, por supuesto, ¿no? Y luego, ayer o anteayer murió Pepe Mújica y estamos hablando de gente que vale la pena, ¿no?
con todo lo que pueda representar, porque todos tenemos defectos, me imagino, ¿no? El otro día estaba viendo una serie de referencias a este hombre diciendo que era un traidor, que no sé qué, no sé cuánto. Al final ya no sabemos por dónde nos están mintiendo y por dónde nos manipulan y tal. Pero en fin, en resumidas cuentas, escuchándole, independientemente de que alguien pueda estar acusándole de algo, se ve que hay determinadas personas que sí que piensan en los demás y que tienen otros valores diferentes a las que tiene ese 10% más rico, ¿no? Y yo, por ejemplo, se me ocurre pensar, ¿no?, para comparar, y lo digo para tener una idea de lo que quiero representar, ¿no? Imaginemos y pensemos, por ejemplo, lo que representa Pepe Mújica y lo que representa Milei, para que la gente se empiece a plantear que hemos de elegir de alguna manera con qué equipo vamos, ¿no? Con gente como Pepe Mújica o como Julio Anguita o como algunos saldrá de la cabeza, ¿no? O con gentuza. Yo recuerdo que escribí en mi blog un artículo sobre Pepe Mujica hace nada menos que 11 años, en 2014. El otro día me lo recordó en mi propio blog. ¿Ah? Me gustaría releer aquello que escribí, pero sí que recuerdo que iba un poco en la línea de que, obviamente, como presidente está a años luz de los monstruos estos que estamos padeciendo hoy en día, pero que yo, particularmente yo en él, lo que más valoraba no era su labor como presidente, sino su honestidad. Su honestidad y sobre todo una palabra que yo respeto mucho, esa palabra, y es coherencia. Sí. Coherencia entre lo que dices y lo que haces. Correcto. Eso es una cosa que veo en muy poquita gente. Es verdad que este sistema nos empuja a muchas contradicciones, ¿no? Yo mismo tengo contradicciones. Todos las tenemos, ¿verdad? Pero yo hay una cosa que yo me propongo cada día. Y es tener cada día menos contradicciones. Porque al superar esas contradicciones te acercas cada vez más a la coherencia. Entonces, este hombre, y yo lo que valoraba mucho, siempre he valorado de él, es la coherencia que tenía, ¿no? Entre lo que decía y lo que hacía, ¿no? Especialmente cuando hablaba sobre los males del consumismo, ¿no?, de toda esta barbaridad en la que andamos metidos, ¿no?, cada día y demás, y lo que provoca este sistema criminal, ¿no? Pero este hombre vivía así, como lo decía. Yo quería poner un ejemplo a propósito para que todo el mundo que no lo conozca, porque no lo conocerá nadie, otro problema de los medios de información. Nos están hablando todos los días de gentuza y no están hablándonos de la gente que realmente puede aportar algo a la humanidad, ¿no? Ese es otro problema de la clase informativa, ¿no? Bueno, pues para aquellos que no lo conozcan, fue presidente de Uruguay, ¿vale? Pero seguía viviendo en su casica del monte y tenía todavía, creo que se ha muerto con un escarabajo de 1982. Seguía viviendo en su casica de monte, además hay que verle la ropa que lleva. Su huerto, sus perros y su casa de monte, porque además era una casa de monte. Y sin coche oficial. A veces iba hasta en moto. O sea, lo digo porque al Parlamento. Y lo digo porque realmente lo que tú estás comentando, ¿no? Uno demuestra coherencia cuando hace lo que dice. Y este hombre siempre dijo que la riqueza no lleva a ninguna parte. Hay gente que vive para conseguir acumular más y más y más y más y más. Y realmente con eso no se consigue ser feliz. Porque si no consigues ser feliz contigo mismo y con muy poco, no vas a ser nunca feliz. Porque la prueba la tenemos en Amancio Ortega, que tiene 60.000 millones y sigue queriendo más. Mira, una frase del Pepe Mújica. Dice, espérate que me acuerde directamente cómo lo dice. Bueno, ahora me acordaré de la frase exacta. Bueno, lo digo por eso, por lo de la coherencia. Si haces lo que dices, me parece perfecto y ya no hay más que pedir. Hace falta mucha más gente como Pepe Mújica, mucha. Y precisamente el problema es que estamos llevando al camino contrario. Sí. No, claro, el problema está que cuando el ejemplo es un jugador de fútbol que se dedica a violar a una niña, pues imagínate el ejemplo y el modelo, ¿no? Por ejemplo. O yo qué sé. Bueno, pues no voy a decir nombres para no herir más. Sí que es verdad que ya que puestos a hablar de gente buena y de cosas buenas, ¿no? Y ya que hoy es el aniversario del 15M, hoy han pasado 14 años desde esa maravillosa convocatoria de manifestación en toda España, que
tuvimos la suerte de estar ahí Sí, sí. y de ver que ahí estaba pasando algo diferente. Yo siempre digo lo mismo, el despertar de muchísima gente. El mío, Que ahora- el mío desde luego. No, pero es que lo digo porque yo me acuerdo, y tú te acordarás perfectamente, y la gente que haya participado también, era un mogollón de gente aquí en Buñol que ahora ya se ha vuelto a dormir. Sí, ¿Eh? sí, sí. Literalmente es eso, o sea que es Hay curioso. una placa bonita, muy bonita que pone dormíamos, despertamos. Y Y hemos- abajo pone plaza tomada. Sí, señor. Recuerdo cuando tomamos las plazas, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Todas las grandes de las grandes ciudades, pero también las Y, pequeñas y eso, de los y eso pueblos, me, de y los eso me barrios. y eso me recuerda una cosa de ahora, ¿no? Ahora la extrema derecha utiliza la palabra woke, despierto, como insulto. Ideología woke. Qué ironía, ¿no? Sí, sí. O sea, estar despierto es un insulto para la extrema derecha. Qué manera de retorcer el lenguaje. El lenguaje, sí, sí. No, pero fíjate una cosa, de alguna manera están utilizando una palabra de la que sentirse orgulloso, despierto. Sí. Yo Bueno, estoy- de hecho, lo woke o en origen fue cuando, bueno, se aplicaba entre otras cosas a cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando la lucha por los derechos civiles, ¿no? Empezaba a resurgir. Yo tengo entendido, a ver si estoy equivocado, que cuando había había y La hay segregación segregación racial, sí, racial, en los negros que se tomaban conciencia se le llamaba despierto, woke. Despierto, woke, claro, Estás fue a desperta- partir de ahí. Entonces es algo de lo que enorgullecerse, desde Claro luego, y que lo sí. que reivindicar, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo, estos energúmenos Te tachan, te tachan. creen insultarte, Creen insultarte cuando le dicen, no, es que tú eres woke, o tú haces, o piensas como lo woke, o eso es lo woke. Pues sí, oye. Sí. Además, hay una intervención muy buena de... ¿Cómo se llama la actriz esta? Que su padre... Jane Fonda. Jane Fonda. Jane Fonda en una entrega de premios. Jane Fonda, que es una mujer ya Sí, sí, mayor ya. mayor, ¿eh? Sí. Pues, no sé, estaba dando las gracias porque había recibido un premio y dice, y termina diciendo, porque woke solo significa una cosa, que te importan los demás. Claro, sí. Sí, señor. Sí, señor. Y lo bordó, ahí lo bordó. Sí, sí, sí. Además es que, fíjate, es curioso, estar despierto es preocuparse por los demás y por todos los problemas Claro, en general. estar despierto es estar conectado con la realidad, ¿verdad? Y conectar con Que todos te los demás. importa lo que está pasando, Correcto. ¿verdad? O sea que es justamente un elogio en vez de un insulto. Exactamente, pero bueno, esta gente Bueno, se es que agarra a cualquier Es que ordinariez. esta gente sí que está dormida porque vive vamos, Sí, 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 sí. en fin. Bueno, entonces yo recuerdo pues las primeras asambleas aquí en Buñol. Bueno, no voy a recordar las de Valencia porque a la gente de Buñol pues le importa más lo de Buñol, ¿verdad? Pero yo recuerdo que la primera asamblea fue el 4 de junio. Mm. O sea, tampoco tardamos demasiado en traer el 15M aquí, porque las acampadas en Valencia empezaron el 16, no, el mismo 15, no sé si quedaron, o empezaron el 17 cuando se habían quedado en Madrid, las primeras noches. Pero bueno, en 2 semanas, poco más de 2 semanas, decidimos Sí, sí. ocupar el espacio de la plaza del pueblo, ¿no? Y yo recuerdo, en mi caso, que yo era una persona súper inexperta en esto, no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, hicimos la convocatoria y, oye, vino un montón de gente, recuerdo especialmente las primeras semanas, la primera asamblea a mí me desbordó porque habían, no sé, igual habían 300 personas, Sí, ¿no? sí, sí, aquello era una... Y bueno, pues lo recuerdo con mucho cariño. Y poco a poco, pues bueno, la gente fue desapareciendo y nos quedamos un grupo de personas que nos pusimos en marcha. Estuvimos casi 2 años y medio con lo que ahora llamaríamos un fanzine, pero bueno, nosotros hacíamos una revista, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y hicimos un montón de cosas con la mayor... Ingenuidad. No ingenuidad, con el... Pues eso, con la explosión de ilusión que teníamos, con las ganas que teníamos, la energía que teníamos. Y bueno, intentamos a nivel de Buñol, pues un poco despertar conciencias, que era lo que se... Lo que se estaba produciendo Lo que además. está produciendo, ¿no? El espíritu de época, de esa época, ¿no? Hicimos una falla, Sí, que fue la más visitada. sí, señor. Hicimos muchas cosas, jornadas, trajimos a gente aquí, charlas. Curramos mucho, por lo menos los 2 o 3 primeros años, curramos mucho. Y de aquello
pues quedó este programa. Sí, señor. Y oye, aquí seguimos 14 años después. No, y hay gente que sigue todavía, dale que te pego. Seguimos. Sí, Seguimos. Sí. Y bueno, ahí pues bueno, hubo una plataforma de afectados por la hipoteca. Estuvimos aquí pues intentando ayudar a la gente que tenía problemas. Luego pues han salido colectivos como Aire Limpio. Todos los que hemos estado en todos los fregados. Yo he estado en todos los fregados que ha habido aquí desde entonces. Y bueno, intentando dar todo lo que tenía. Y a nivel fuera de Buñol, pues el 15M supuso muchas cosas. Supuso el nacimiento de un colectivo que se llamó 15M para Rato, que consiguió encerrar a Rodrigo Rato, que no es poco. Ese tío tenía mucho poder. Tiene mucho poder. pero sí, consiguió sentarlo en el banquillo de los acusados. Y aunque se vaya riendo todavía por ahí, pues no deja de ser un condenado por corrupción, ¿verdad? Sí, señor. Eso lo consiguió el 15M. Consiguió también instaurar algo que se producía en España desde hace muchísimos años, que era una corrupción endémica, pero que nadie hablaba de eso. Y a raíz de las denuncias del 15M se puso en la primera plana de todos los medios la corrupción. Lo que pasa es que luego, pues mira, pasa lo que pasa. Y ahora todo, ¿en qué ha quedado el 15M? Pues ha quedado muchas. Las PAS ahora son sindicatos de vivienda, hay sindicatos de barrios, hay mucha gente que se está moviendo en muchos sitios, pero que a diferencia de aquel momento que era la novedad, en donde sí que salíamos en la televisión, ahora ya no sale nadie. Ahora silenciado todo. Ahora está todo silenciado. Pero sí que es verdad que hay gente haciendo cosas, ¿eh? Y luego lo que quería comentar, que se me había pasado por un momento por la cabeza, y es el hecho de que los cambios no se producen en general, históricos, no se producen por una mayoría, sino por una minoría. Hay una pequeña cantidad de gente que tira hacia adelante a pesar de todas las consecuencias, y con esa minoría pues arrastra a todo el resto. Creo que ha sido siempre así, ¿no? Los sindicalistas, para conseguir la jornada laboral de 8 horas o las vacaciones o lo que sea, eran 4 y al final consiguieron a costa de a veces de sus vidas, ¿no? Pero siempre creo que es una minoría. En definitiva... Por cierto, ahora que hablas de lo de las jornadas, tenía aquí una noticia para comentar, la voy a decir de memoria, pero en Islandia, recordar que hace 7 u 8 años, o incluso más, no sé, son 7 u 8 o más, se implantó la jornada de 4 días. Pues lejos de hundir la economía, que dicen aquí. De hundir la economía y lejos de producir lo que los agoreros e interesados decían que iba a producir, resulta que la jornada de 4 horas, ojalá, que la jornada de 4 días en Islandia ha servido para que las empresas consigan más productividad. Sí. Y al mismo tiempo los trabajadores y trabajadoras tengan más tiempo libre. Más felicidad. Más felicidad y más tiempo libre. Correcto. Fíjate qué cosa más revolucionaria, ¿eh? Mira, hablando y aquí están protestando por quitarle media hora. Sí, señor. Aquí esa es otra. A cada jornada. Esa es otra. Ahora, ayer estaba oyendo iba a decir una palabreta, me la voy a callar para que los oyentes no me digan que siempre estoy llamando de todo a la gente, ¿no? Pero estaba oyendo a un tertuliano que decía que la gente no está preocupada por la reducción de jornada, está preocupada por tener un salario con más salario. O sea, como decía Pepe Mujica... O sea, que si esa gente, o no sé qué porcentaje de gente, pero a alguien si le dijeran, oye, yo te pago 4.000 euros si quieres trabajar 14 horas al día, a lo mejor aceptarían. Sí. Eso es tremendo. Claro que aceptarían, la gran mayoría. Pero que eso es tremendo. Eso es terrible. ¿Sabes lo que decía Pepe Mújica al respecto? Dice, tú te pasas la vida trabajando para tener dinero para poder comprar cosas. Lo único que no puedes comprar es tiempo. El tiempo no se recupera. No se recupera nunca y jamás lo podrás comprar. Es decir, dedicar toda tu vida a trabajar para tener dinero para comprar significa perder toda tu vida. Yo creo que más clarito con esa frase pues no se puede definir mejor al Pepe Mújica, ¿no? Porque además es que es una cosa curiosa, ¿no? Seguimos hablando del sistema. Este sistema te engaña pensando. Yo ahora últimamente me doy cuenta hasta qué punto nos manipula el sistema, ¿no? Hay gente por ahí, sindicalistas, gente y toda la pesca, diciendo que lo que necesitamos es trabajo digno. Fíjate hasta qué punto hemos caído en la trampa, ¿no? Lo que necesitamos es una vida digna, no un trabajo digno.
Fíjate. Exactamente. Nos hemos equivocado, nos están Hay que equivocando. reivindicar la vida, no el trabajo. Claro, el trabajo es necesario para poder hacer cosas entre todos, para todos. Pero no para que se hagan ricos unos pocos. O sea, el trabajo hay que hacerlo, hay que hacer unas casas, tenemos que hacer la ropa, tenemos que hacer los zapatos, tenemos que fabricar las herramientas. Y sobre todo, aquella frase que no sé de quién es, pero está muy acertada. Si el trabajo fuera digno, No te no pagaría. te pagarían por ello, no te tendrían que pagar por No ello. tendría así el trabajo, exactamente. Bueno, te lo digo por eso, porque el sistema capitalista nos engaña diciendo que lo más importante de la vida es el trabajo. Y no, la vida es otra cosa. Como decía John Lennon, la vida es lo que transcurre mientras hacemos planes. Bueno, pues nada, ¿seguimos hablando de gente buena o hablamos de gente mala? Yo tengo aquí un par de cosas que por un lado, me asustan y por otro lado, ya no sé, porque es que, mira, ¿sabes lo que está pasando en Estados Unidos? Es muy gordo, pero claro, como o sea, aquí trasciende lo que trasciende, porque allí pasan cosas buenas, pero no sabemos No nada. nos la cuentan. Pero las cosas malas que pasan, que cada vez están pasando con más asiduidad, ¿Mm? porque hay un tarao ahora mismo mandando allí. Fíjate, tenemos casi ya la Gestapo en América. ¿Mm? Agentes del ICE, que es la Policía de Inmigración, de estos casos están pasando un montón, ¿eh? Sí, Esto es sí, solo sí. uno más. Arrestan en California a un conductor cuando para a repostar en una gasolinera y se lo llevan detenido, dejando a sus hijos en el coche sin atención ni explicación de ningún tipo. Mm. Esto es un ejemplo más, ¿eh? Sí. Se están llevando a personas migrantes con permiso de residencia y con trabajo legal en Estados Unidos, se los están llevando por la fuerza, Sí, en medio de la noche a veces, sí. y los dejan allí y boleto y a su país. Eso está pasando en Estados Unidos. Y luego, a quien puede extrañar que salga esta noticia, que a mí me hace gracia, ¿eh? O sea, me hace gracia de una forma amarga, pero esto es creo que es del diario.es. Dice: cerca de la mitad de los estadounidenses y europeos considera posible que vuelvan a cometerse crímenes como los de los nazis. Sí, eso lo leí ayer. Sí, sí, sí. Pero esta gente, ¿dónde vive? Pero si eso ya se está Se cometiendo. está ocurriendo en Palestina. Pero si ya... O sea, esto creo que es de una encuesta, me parece, ¿no? Sí, son encuestas. Viene de una encuesta, ¿vale? Pero esa encuesta, quien haya comentado, o sea, quien haya contestado esta encuesta y haya ido en este sentido, ¿no? De que teme, ¿no? Que se vuelvan a cometer, demuestra por un lado que tiene miedo porque ve lo que está pasando, pero por otro lado demuestra un cierto etnocentrismo porque cree, Que a ellos no les va a pasar. no, o que les puede pasar a ellos en un futuro, sin ver o sin querer ver que eso ya está pasando en otras latitudes. Mm. Porque yo repito, y esto puede ser una opinión personal, yo creo que no, creo que está basado en datos, pero es que lo que Israel está haciendo en la Palestina ocupada, ya no solo desde este último año y más de medio, que esto ya es la última fase más salvaje, ¿vale? Sino desde hace décadas. O sea, lo que Israel está haciendo a los palestinos, al pueblo palestino, creo, sinceramente, que en muchos aspectos ha superado la crueldad de la Alemania nazi. Esto es una cosa gorda de decir, ¿eh? Porque fíjate lo que hicieron los nazis, ¿no? Pero es que esto es gordísimo. Y sin embargo, en aquel momento, por lo que fuera, hubo una alianza de países que decidió que no tenía que seguir pasando. Y aquí se colabora con esta gentuza. Se le deja participar en todos los sitios. Se le vende armas, se le compra armas. Se le considera aliado. Un país amigo, ¿no? Como Un decía país amigo, Álvarez, el ministro. Sí. No sé, o sea, creo que la gente está bien que tema que pueda pasar esto, pero es que ya está pasando. Y no es solo... No solo debemos de pensar que nos pueda pasar a nosotros, es que debemos empatizar, es que lo hemos dicho muchas veces en el programa ya, es que Palestina es un laboratorio. Es que están probando armas de última generación con población civil, pero es que además están probando hasta dónde es posible Llegar llegar sin que nadie diga sin nada. que nadie diga nada. Y están viéndolo, están viendo que es posible que hoy sea Palestina,
pero que otro día sea pues cualquier lugar. No, ya No voy a es- ponerle un nombre, cualquier es lugar. que ya ha sido. Tenemos Irak, tenemos Libia, Sí, pero tenemos Afganistán. ahí voy a lo que estaba diciendo con esto. Esos son lugares de personas no blancas. No, tenemos Argentina. Bueno, Argentina de alguna forma también todavía no se están utilizando las armas. Bueno, Pero, sí, no, la pero- policía sí, la represión, pero no se está utilizando, digamos, armamento contra ellos, pero sí sí es un laboratorio económico. Es un laboratorio. Están acabando con un También. país y vendiéndolo y matando a la gente de hambre. Argentina es un laboratorio donde se está experimentando con otro tipo de genocidio, ¿vale? También se puede llamar Y así. ver hasta dónde llega la Y gente. ver hasta dónde llega la gente, tanto la de dentro como la de fuera. Correcto, porque además, fíjate, por fuera, mira, vuelve a pasar otra vez con Argentina lo mismo que con Palestina. Ningún periódico está contando lo que pasa allí. Fíjate qué cosas. El experimento en Argentina y el experimento en Palestina. Silencio total de los medios. Bueno, pues también te digo que el norte global, con el nivel de racismo que tiene y de supremacismo, también le parecerá que los argentinos no son No son- puros. no No son puros, ¿sabes? O sea que Esa es otra. ahí también operará esa visión, ¿verdad? Mira, vuelvo a Pero ver- es que cuando pase en Argentina y a los pobres argentinos los dejen en la miseria No, y a los o empiecen a venir argentinos a España. o empiecen a venir aquí otra vez de vuelta. Entonces será problemas. Fue otro problema. Exactamente, es flipante, ¿no? Es alucinante. Y luego hay una cosa, vuelvo a repetir lo que hemos dicho al principio del programa. Tú imagínate, porque tú no eliges dónde naces, que te toca nacer en Argentina. ¿Por qué no tenemos que tener solidaridad con los argentinos, con los palestinos, con los iraquíes, con los sudaneses o con los senegaleses? Se son una casualidad, han nacido en un sitio de pura casualidad y no son ni mejores ni peores que nosotros, son iguales, diferentes pero iguales. Lo digo porque el tema de la empatía, ¿no? ¿Hasta qué punto aquí nos están enseñando a decir que los que no son de aquí al lado no cuentan? Por Es tremendo. cierto, que se nos ha olvidado. ¿Mm? No a la guerra, Sí, iros vosotros a la guerra a pegar tiros, correcto. a la que os dé la gana, que hay un Sí, montón sí. por ahí, por Mm. desgracia. Sí, Aquellos que estáis diciendo que hay que rearmarnos, sobre todo la clase política y la clase empresarial, que ya se está forrando a costa de la muerte, Mm. id vosotros a la guerra. Sí. Pero los primeros, sí, sí. ir allí. Y Y si no os gusta lo que veis, volvéis y os calláis. Mm. ¿Vale? Y como he sacado el tema de la guerra, voy a una serie de datos, ¿no? Que a la gente, yo creo que a veces con los datos, porque a veces cuando hablamos, opinando, habrá quien diga, bueno, pero esa es tu opinión. Vamos a ver qué se pueden hacer con los 1.044 millones de euros que el gobierno español se ha gastado comprando armas a Israel. ¿Vale? Mm. Primero, en educación. Se pueden financiar más de 10.000 becas universitarias de 4 años. También se pueden construir 350 colegios públicos nuevos. O también se pueden contratar 17.000 profesores durante un año. ¿Eh? Eso en educación. Ujú. ¿Qué se puede hacer en sanidad? Te lo cuento. Construir 20 hospitales comarcales, que hace mucha falta. El uno aquí. Aquí en Buñol, Uno aquí en Buñol. Buñol, para que... Bueno, en Buñol o en Chiva, pero Sí, en esta sí. comarca. Tratamiento anual de casi 15.000 pacientes de cáncer. ¿Eh? Contratar más de 18.000 enfermeras y enfermeros durante un año. ¿Eh? Y contratar más de 10.000 psicólogos clínicos durante un año. No es poca cosa, ¿verdad? Ujú. ¿Qué se puede hacer en vivienda? Subvencionar el alquiler de más de 86.000 familias durante un año entero. Familias necesitadas, por supuesto. Otorgar 140.000 ayudas a jóvenes para el acceso a la primera vivienda. Construir más de 10.000 viviendas sociales, que también hace falta. En cultura, vamos a la cultura. Se pueden financiar todos los museos de España durante más de 5 años. Y construir más de 500 bibliotecas públicas nuevas. Y finalmente para el planeta, que no es poca cosa también, ¿eh? Se puede contratar 22.000 bomberos durante un año. Y se pueden plantar más de 100 millones de árboles, que también hace mucha falta, ¿eh? Eso hace mucha más falta que regalarle 1.044 millones de euros a un gobierno terrorista, genocida, que está matando a decenas de miles de niños y mujeres y ancianos, todos inocentes. Y yo quería apuntillar todavía los datos. Voy a poner una cosa. ¿Tienes más? No, ya está. Vale. Eso con 1.000 millones.
Imaginaros con 45.000, que es lo que se va a gastar este gobierno este año. 45.000. Y una noticia de ayer, ¿eh? España necesita 100.000 enfermeras para situarnos al nivel de la Unión Europea. 100.000. O sea que con 1.000 millones que se contratan 18.000, solamente necesitaríamos 4.000 millones para contratar todas las enfermeras que necesitamos, para que las enfermeras no se vayan de su trabajo porque no pueden aguantar en su puesto de trabajo con los recortes que hay. Así que si con 1.000 millones se pueden hacer todas esas cosas, imagínate con 45.000. Y espera, hoy la OTAN estaba haciendo numeritos para utilizar un truco para que España pueda conseguir no el 2, ni el 2,5, ni el 3, el 5. Si el 2,5 son 45.000 millones, el 5 serán 90.000 millones. Con 90.000 millones yo creo que podemos dejar de trabajar todos y tendríamos una renta mínima vital todos los españoles. Que creo que es bastante más seguro que comprar armas. O cuanto menos tener hospitales suficientes ¿Para en qué? condiciones, con personal, donde se trabajara bien y donde la gente, pues, estaríamos muchísimo más sanos, ¿verdad? Buenos Ayer, servicios sociales. médicos, enfermeras, maestros, en fin, gente. Y una cosa, el otro día estaba hablando con una enfermera que también está, como todas, en precario porque están haciendo renovación de contrato siempre y estas cosas. Y comentaba, me lo comentaba, y es generalizado porque anteayer en un programa de radio también entrevistaron enfermeras y era la misma declaración. En las condiciones en las que están trabajando, con la falta de personal, con la falta de medios y con los turnos estos salvajes que tienen, el 87% de las enfermeras y enfermeros se querían dejar la faena porque era imposible de vivir. Es terrible. O sea, y están gastándonos un montón de miles de millones en armas. Cuando hay políticos, alguno que te lo dice, la mejor manera de tener seguridad en un país es tener una vida digna, una sanidad pública correcta, una educación pública correcta y unos servicios sociales adecuados y necesarios. Eso sí que es seguridad, no la porquería esta que nos venden de propaganda De bélica. la sanidad podríamos hablar tanto. Yo creo, además lo estoy viendo de primera mano. Y me imagino que si está pasando en la Comunidad Valenciana, estará pasando igual Está. en el resto de comunidades, ¿no? Especialmente las gobernadas por estos energúmenos que tenemos aquí. Desde que se ha... no me sale la palabra. Retornado al gobierno del PP. No, desde que se ha vuelto, desde que el hospital de Manises ha vuelto a ser público, porque no tenían más remedio, porque era una cosa que estaba aprobada con el gobierno anterior y no lo podían Tirar para atrás. Pero el plan, desde que lleva en estos 2 años de legislatura, el plan está claramente trazado. Degradar al máximo al hospital de Manises, Para que todo pero el mundo... al máximo, para que la gente pida que vuelva a la gestión privada. Pero además yo lo estoy viendo porque yo ahora, por desgracia, me hago mayor y por desgracia tengo mis cosillas y estoy siendo usuario del hospital. Y voy a menudo y lo veo. Una cosa que es una chorrada, pero que te da Una idea. de lo que está pasando ahí, del nivel de saturación que hay en el hospital de Manises provocado por la no contratación de personal. O sea, menos del que había, ¿eh? Y externalizando servicios y todo. Todo esto se ve en varias cosas. En una de las cosas es que tú ya no puedes aparcar en el parking del hospital. Te hacen la vida bien difícil. No puedes. No puedes. Yo he llegado las últimas 3 veces, las 2, la penúltima y la antepenúltima, me tuve que esperar 20 minutos porque si no salían coches yo no podía entrar. 20 minutos en la cola para entrar al parking del hospital. Jamás me había pasado. Jamás. No me había pasado cuando había gestión privada. Sí. No es que yo esté ensalzando la gestión privada. Sí. Pero no me había pasado. Hoy es jueves, anteayer estuve. Estaba cerrado. El parking. Cerrado. Estaba completo y ponía solo abonados. Ah, mira, negocio. Solo abonados. El parking estaba completo. Llegué tarde a la cita porque, claro, me tuve que dar la vuelta. Era imposible aparcar por allí.
por el Sí, por bar la de zona, por la Poblet, zona, eso, era aquello. imposible. Ahí había un parking privado completo también y tuve que aparcar el coche en doble fila para poder ir al hospital. O sea, el hospital está tan saturado de gente todos los días que ya no puedes ni dejar el coche en el parking. Un parking enorme, ¿eh? Un parking enorme. Y ya la realidad cuando entras al hospital es alucinante. Para pedir una cita tienes que coger un papelito Sí, como si estuvieras que te en... tienes que esperar 50 minutos hasta que te toca. Eso para coger una cita. O sea, el nivel de degradación es brutal. Y la gente de este gobierno gastando dinero en armas. Y además, ya te digo que lo están provocando para decir, ¿veis cómo teníamos razón que la gestión privada era Es mejor? mejor. Pero es una cosa provocada. Sí. Porque si tú reviertes ese hospital y lo vuelves a hacer público y lo dotas con dinero, que es de lo que estábamos hablando del dinero, ¿verdad? Pues tú tienes una sanidad pública como la que teníamos en los años 90, buena, la envidia. Sí. Ahora Bien. tenemos una cosa Que va degradándose cada vez más. que está muriendo. Antes de acabar, porque yo sé que esta noticia a ti te va a impactar, ¿no? No te va a sorprender, pero te va a impactar. ¿Sabes lo que hizo nuestro querido Carlos Mazón? Alguna barbaridad más. Regala 14 millones de euros al año a Iberdrola, porque como Iberdrola, pues los pobrecicos no tienen nada. Donde caerse muertos. Pues regala 14 millones de euros al año a Iberdrola, eliminando el impuesto, un impuesto, A la nuclear a la nuclear. de Cofrentes. A la nuclear de Cofrentes, sí. Sí, señor. Porque ahora resulta que estamos en estas. Esta gentuza ha aprovechado el apagón para poner... Es que es alucinante. Pero es alucinante y es jodido porque como tienen todos los medios de comunicación a su alcance, pues ponen esto en la agenda mediática, de lo que se tiene que hablar. Y ahora todo el mundo está otra vez hablando que si nucleares sí, nucleares no. Cuando no es que fuera una cosa ya zanjada, ni mucho menos, pero que la nuclear, pues ya hemos dicho lo que es y que es inviable. Tanto ambientalmente como económicamente, incluso, ¿no? Pero en fin, esto sigue en R que R ahí. Sí, el negocio es el negocio y si pagamos nosotros es negocio. Y solamente una noticia para que veamos el manicomio de mundo en el que estamos, ¿verdad? Hace poco fueron las elecciones presidenciales en Rumanía. Y el señor que ha salido en primera vuelta, que es un tío que... ultranacionalista, ya con eso ya te lo he dicho todo, ¿no? Pues este señor es incapaz de afirmar que la Tierra es redonda. Anda. Y pues, posiblemente sea el próximo presidente de Rumanía. Estamos alcanzando cotas... En ese nivel estamos. Como decía Groucho Marx, creo que era. Estamos alcanzando cotas inimaginables de estupidez. Exactamente. En fin, vamos a quedarnos con esto, aunque sea de verdad vamos a quedarnos con la esperanza, ¿no? Entre todos se pueden cambiar las cosas, vamos a hacerlas. Eso, vamos a quedarnos... Voy a recordar, porque te está escuchando esta mañana y ha llamado Marga y me ha gustado mucho porque ha comentado una cosa y después ha hecho una recomendación. Y entonces yo no lo he visto, pero la serie documental esta de Javier Peña Sí. Debe estar interesante. Está muy bien. Debe estar interesante, entonces, porque, bueno, el nombre ya incita a verla, ¿no? El Hope, que es esperanza en inglés. Yo es que he visto un montón de vídeos de este hombre y lo que hace son ejemplos en diversas partes del mundo de lo que se debería de estar haciendo para lo que viene. Pues bueno, esto lo están haciendo en la 2, son 6 episodios. Pues vedlos todos porque es una maravilla. Hay que verlos. Y yo creo que están, como dice Marga, en RTV Play, que es la plataforma esta que es gratuita. Sí. Para ver los contenidos de Radio y Televisión Española. Pues miradlos todos porque es una maravilla. Antes que ponerse a ver Eurovisión, esta asquerosidad de Eurovisión, o ver cualquier tertulia infumable. O pues escuchar al presidente. Nos podemos poner Hope, esta serie, que a diferencia de lo que hacemos aquí, que os amargamos la mañana del jueves, pues os dará un poquito de... Además, da mucha alegría ver cómo en muchas partes del mundo se están haciendo iniciativas ambientales maravillosas. Maravillosas. Además, espectaculares en los resultados. Y sobre todo verlo
y seguir el ejemplo. Correcto. Así que entre todos vamos a cambiar un mundo mejor. Vamos a quedarnos con eso, con esa recomendación. Hasta el jueves. Pinceladas de tinta blada que teñirán mundos de grises. Van, persiguen, no paran, van, debajo de tus pies.